influencia que ese gobierno ha tenido con el Banco Central, porque se tapaba un hueco, salía otro. Los WhatsApps China, lo que sea, bueno, todo, o sea, todo tenía trampas. Recuerdo un peronista que salió en la playa diciendo: aquí estamos comiendo pochoclos, palomitas, esperando a ver cómo cae Milei. Sí. Esto fue a los 3 meses. Sí. Pochoclos, pues debe estar la dieta de pochoclos, porque no tiene pinta de que vaya a caer ni de broma, ¿no? ¿Cómo consiguen, o cuál es la gente de la que se fía Milei para decir, bueno, pues tienes razón, esto? ¿O lo tenía pensado Milei todo y simplemente ha encontrado en Toto Caputo, o ahora en Federico Schwarzenegger, digamos, también gente capaz de explicar las cosas? Yo creo que ya lo sabía todo perfectamente. Sí. Es decir, él conoce perfectamente la escuela austríaca, la teoría de la escuela austríaca, ha leído 3 veces La acción humana de Mises, ha leído todo el Rothbard de Hayek, sabe todas las teorías de la libertad y luego sabe muy bien elegir personas. Y siempre dice, tengo el mejor economista, el mejor ministro de Economía del mundo, tengo el mejor gabinete del mundo, y se hace pequeño. Y eso hace también que sus ministros le confían en él y le apoyan, y eso ahí consigue hacer equipo. Pero sí, tienen buenas personas alrededor. Hemos inventado a Adorni como líder de masas, que va camino, un periodista económico. Sí, cuando estuvimos ahí en Buenos Aires al finales de abril, la publicidad que ponían era Adorni es Milei, que ya te indica que tiene muy buena imagen Milei para poner esta publicidad. Sí. Entonces eso da también confianza para las siguientes elecciones en octubre. La última cuestión. Él quiere crear un partido político, él quiere crear un movimiento político. El problema es que los movimientos políticos se hacen con partidos a nivel políticos. Mundial, además. Sí. Entonces, el problema es que eso primero tienes que conseguir a nivel argentino. Para lo cual, primero, ha quitado lo que suponía el aporte de Victoria Villarroel, sector conservador nacional que ha respaldado eso. Entramos ya en la psicología, que es un capítulo muy raro, y se habla del triángulo de hierro, que serían su hermana, Milei, y luego Caputo, el otro, Santiago. Santiago es un tío que está en el negocio privado, es un asesor privado. Eso y la independencia son imposibles. A Milei yo creo que en estos momentos, como decía en su día Trump, ese sí que es un fiasco, atropella a una viejecita y la culpa es de la viejecita, que ha estorbado a Milei cuando iba a 100 por hora, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer un partido podando de partidos algo que no sea simplemente un movimiento personal, un movimiento nacional? Porque hace falta una estructura. Argentina tiene una estructura política muy complicada, con una serie de votaciones en tierras muy remotas, también con administraciones muy distintas. Hay muchas argentinas, ¿no? No solo Córdoba, sino muchas argentinas. ¿Cómo puede hacer un partido solo basado en una persona y luego en un equipo que no tiene candidatos locales, porque no los tiene? Y algunos que podrían haber sido, digamos, complementarios del PRO, ha roto con el PRO, el partido, digamos, de Macri, el que prometió que iba a hacer lo que luego no se atrevió a hacer. ¿Eso crees que estamos en un momento, digamos, de esta trayectoria política, es decir, que esto es solo un momento, que luego cuajará en algo que él tiene en la cabeza, o está, digamos, tanteando a ver cómo hace las próximas elecciones? Para él muy importante es la batalla cultural. Sí. Y eso es algo a muy largo plazo. De hecho, ya desde 2014, cuando empezó en los medios, está dando esta batalla, que es la batalla de las ideas. Y eso es muy importante porque tenemos una hegemonía de la izquierda, sobre todo también en Europa, que es abrumante. Entonces tiene una hegemonía ahí en la opinión pública que hay que luchar contra ello. Y él lo hace también a nivel internacional, en Davos 1 y Davos 2, ¿no? Los dos discursos. Entonces, gracias a esta batalla cultural van a surgir miles de nuevos Milei jóvenes que van a llegar. El mismo carácter, eso acabará en una guerra civil. Claro. Aquí la defensora de la batalla cultural máxima es Esperanza Aguirre, que nos visitaba la semana pasada y precisamente hablaba de Milei en unos términos absolutamente, bueno, pues extraordinarios para ella, ¿no? Bueno, y Ayuso el año pasado le dio la medalla, iba a recoger el premio Juan de Mariana y hizo doblete. Hizo doblete. Bueno. En el libro, Philip, hablas precisamente de esa aceptación del ciudadano argentino
argentino de lo viene que es duro, pero que tienen que afrontarlo para poder salir del bache, y lo comparas con lo que fue la reconstrucción de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a cargo de Ed Hart, ¿no? Hablas de esa diferencia que es muy interesante, histórica. Y al mismo tiempo comentas las 2 o 3 figuras relevantes que tendría que haber en Europa para poder conseguir ese crecimiento que está consiguiendo Milei. ¿Qué figuras ves tú en Europa que podrían tener ese liderazgo? Y por otro lado, me gustaría también preguntarte qué es lo que ha pasado con la motosierra de Trump o la motosierra de Elon Musk que no ha funcionado, ¿no? Se ha cortado con la motosierra de Elon Musk. Sí. Vale, para empezar con la motosierra, ahí tenemos el problema del deep state, ¿no? Que los intereses del Estado profundo, hay también los jueces que han intentado parar muchas de estas medidas, y ahí vemos también, si tú no antes das la batalla cultural y entras ahí, te vas a correr contra el muro y no vas a conseguir casi nada. Entonces hay que dar la batalla cultural antes y ganar en el mundo de las ideas, y eso hizo Milei. En un argentino de 80 años del peronismo hizo un cambio de mentalidad, una revolución cultural que es impresionante, y por eso tiene más éxito que, por ejemplo, Trump y Musk. Y que es un outsider, es un tío que no tenía una empresa, no tenía un imperio millonario. No se interesaba para la política para nada. Ni siquiera no sabía ni lo que le costaba el traje. Y no quería porque le daba asco, como a todos nosotros, ¿no? Sí, pero más no. Hay una cuestión, pero no quiero acaparar. A ver, Diego, que ya que ha sido tan ameno, y además es tan trabajador, Diego, te veo heredando al Mariana en cualquier momento, y prepárate, ¿eh? Prepárate, porque organizar esas cenas... Estuviste en la cena y ya viste que hay cantera, porque tomó la palabra un joven de 18 años y Manuel, yo creo que nos dio 1000 vueltas, ¿no? Óscar Taubas, ¿no? O sea, que hay relevo. No, todo va por sus generaciones, va por sus pasos contados. O sea, detrás viene la que viene y él tiene que jugar, tiene que estudiar mucho, no tanto. Tiene que enterarse de la vida. Yo a veces pienso que es gente que vive en una especie de fanal universitario, a ver cuál es más radical dentro de tal. Pero vamos, pregúntale a Philip lo que te apetezca, porque la ventaja de Philip es que veo que defiende a Milei de una manera tan europea que dices, aquí hay algo que no encaja, le tengo que preguntar. Es la negación de un argentino. O sea, es un alemán entusiasta. Hay que decir que Erhard es ordo, o sea, es el liberalismo austriaco, que es la raíz de la Escuela de Salamanca, es la raíz española, ¿no? Pero me hace gracia que es un personaje también. Sí, bueno, también hay que decir, de hecho, que este libro, que ahora llega a España, ha sido superventas en Alemania, precisamente por toda la desinformación que había acerca de Milei fuera de Argentina, ¿no? Y en tantos otros sitios, ¿no? Pero a mí los datos son tremendos, ¿no? Hay 10 millones menos de personas en situación de pobreza, la inflación iba camino de un 300 anual, ahora mismo está en tasas muchísimo más bajas, el mayor ajuste fiscal de la historia, todo eso está claro. Pero Federico ponía encima de la mesa la cuestión del orden en las calles, de luchar contra las mafias, la cámpora, todo ese brazo armado que tenía la izquierda. El narco, claro. Y de hecho los datos de orden, ¿no?, en el país son los mejores de lo que han sido en muchísimos años, ¿no?, en más de una década. Ese discurso a mí me llama mucho la atención y le acaba de dar una nueva vuelta de tuerca por la que te quiero preguntar, porque justo esta semana hablaban de cómo Hacienda va a dejar de tratar a los argentinos como si fuesen delincuentes. Y claro, uno es español es lo que pasa en España. Efectivamente. Y estás escuchando eso y luego ves que aquí tiene que venir un bufete extranjero a denunciar a la agencia tributaria y yo no puedo evitar pensar, bueno, ¿cómo es posible que se llegue a dar este giro y hasta qué punto está Milei dispuesto a seguir adelante? Porque se habla de despidos masivos en la agencia tributaria, de cambiar el estado y el estatus del contribuyente ante la administración de impuestos. Háblanos un poco de eso, que yo creo que en clave española se lee con muchísimo interés. Europea, somos esclavos, eso es el deep state, de verdad es Hacienda, la agencia tributaria, ¿no? Sí, otra vez ahí es la batalla de las ideas y Milei dice muy claro que los impuestos son un robo, el Estado no es la solución, sino es el problema, los políticos son unos parásitos y de esta manera actúa.
Y lo que comentas sobre seguridad en la calle, que comentaste también, es un poco lo que llamaba Rothbard el populismo de derechas, ¿no? Que obviamente Milei no quiere ser llamado populista, pero la idea de Rothbard era otra, el populismo. Populismo es defender los intereses del pueblo, de los argentinos de bien, como decía antes, contra la casta, la élite. Que además no paga populista. impuestos, que además se va de la ley, que tiene el dinero fuera, es decir, la izquierda social, la élite izquierdista tramposa, es decir, los niños bien. Pero ¿cómo consigues que un señor que ha sido un déspota en materia fiscal, que ha podido atropellar, chantajear, etcétera, durante 30 años de su vida, se convierta en franciscano, bueno, mejor dicho, en liberal, y empiece a respetar al contribuyente, al que viene pisoteando todo? ¿Cómo cambias esa mentalidad? Eso es muy difícil. Eso es uno de los problemas más graves que tiene Milei, que hay la estructura del Estado con unos funcionarios que están ahí 20 años y es casi como el muro que comentaba antes, que ahí cambiar las ideas de estas personas es muy complicado y es muy poco a poco. Pero Milei tiene también una personalidad muy atractiva, ¿no? Tiene este carisma que algunos de ellos lo lleva a su banda. Un ejemplo, por ejemplo, es Patricia Bullrich, que era candidata contra él en la elección a la presidencia, y luego primero se fue al gabinete y luego se dejó del PRO y se fue a la Libertad Avanza. Entonces, hay una cosa precisamente que a lo mejor es la forma, a mí me gustó mucho que hizo, lo había intentado con Macri, pero no tenía detrás un político con ganas de pelea, que es cómo denunciaban las personas de la paguita, cómo eran extorsionadas sexualmente para acudir a las manifestaciones por los sindicatos. Entonces crea un teléfono y el primer día tiene 600 llamadas. Había gente que solo quería saber quién le podía ayudar para denunciar a la gente que las violaba. Bueno, pero una cosa brutal. Es posible que con Hacienda lo que se haya son denuncias contra la corrupción fiscal, porque el despotismo siempre trae corrupción. Y curiosamente en el interior han funcionado casi todas esas iniciativas, que demuestra que lo que quería Argentina era ley y orden. Lo primero, ¿no? Para poder vivir. ¿Crees que puede ir por ahí? Sí, hizo también una cosa de los intermediarios de la pobreza, que quitó a ellos, que también era una forma de corrupción, ¿no? Funcionaba así. Ellos tendrían que confirmar que habías hecho algún trabajo, barrido la calle, y funcionaba así. Tú veías al intermediario de la pobreza y él te dijo, pues sí, me da igual si lo hiciste algo o no, te lo voy a firmar, pero dame la mitad. Entonces, quita a ellos, quitas ya una posibilidad de corrupción brutal. Entonces, está muy bien porque efectivamente ya ponerle el nombre funcionarios de la pobreza ya le has ganado. Es decir, ese cuidado siempre en tener la presentación de tu lucha, tiene que ganarla ya desde el nombre. O sea, no aceptar del otro nada, ninguna... En ese punto las próximas elecciones también van a ser muy importantes, ¿no? Para ver si consigue tener, no sé si la mayoría, pero al menos tener un poco más de fortaleza para quizá poder profundizar más en esos recortes, ¿no? Sí, van a ser claves, ¿no? Como saben que ahora tiene 15% en el Parlamento, 10% en el Senado, y hasta julio del año pasado no pasó ninguna ley, hasta que pasó la ley base. Entonces, para seguir y sobre todo hacer unas reformas estructurales muy importantes, como hacer una reforma laboral. Eso sería fundamental, hacer una reforma laboral. Para eso necesitas una mayoría en el Parlamento. Hubo hace 2 semanas elecciones en Cava, en la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. Perdió el PRO, ganó Milei, pero perdió el PRO, sobre todo, que era su fortaleza. Sí, con el 30% la Libertad Avanza, 15% el PRO, antes el PRO tenía 45%, entonces eso era muy buena señal de que hay mucha popularidad de Milei y su proyecto de reforma. A ver, Luis.
Te quería preguntar, hablabas de la batalla cultural, hay una cosa que en Argentina hizo Milei, no solo en el plano económico, sino que la mayor batalla cultural la da en el plano político, metiéndose, abriendo cajas de Pandoras que antes eran intocables, que eran tabúes, por ejemplo, rehabilitando a los soldados de Malvinas, de los cuales el kirchnerismo había dicho que habían perdido la guerra por cobardes, rehabilitando a los granaderos, al ejército, bueno, a la cuando policía, desfila en un tanque con Victoria Villarroel, que es a la un momento, policía, y denunciando, después de 40 años de mentiras, denunciando la mentira de la cifra de los desaparecidos, que era mentira, habían dicho el negocio de las madres de Plaza de Mayo, bueno, empezando a sacar, y sobre todo la simpleza con la que lo hizo, por ejemplo, es decir, nunca le vas a escuchar, salvo en círculos académicos, en cenáculos, pero nunca, Milei no sale en la rueda de prensa a hablar de Hayek. Milei lo que cuenta es, en el Hospital Garrahan, en el Hospital de Niños, hay 940 funcionarios y solo 400 médicos, y la gente lo entiende perfectamente. ¿Sabéis que hay argentinos que están cobrando jubilaciones presentando unas placas, unas radiografías de perros, de huesos de perros, por ejemplo, y con eso llevan cobrando años y años? Y cosas por el estilo, cosas que los argentinos han entendido perfectamente. Para eso no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, hay que tener un poco de sentido común. Hay que limitar, y no voy a citar a Hayek. Entonces voy a citar la realidad. Esa forma de hacer batalla cultural es novedosa. ¿Tú ves que aquí en España nuestros representantes políticos pueden hacer ese tipo de batalla cultural, que allá fue prácticamente que nadie creía que alguien se iba a atrever a tanto, y se acabó, y no solo se acabó, sino que se está ganando? ¿Ves aquí algo que se pueda replicar? Pues sí, se puede replicar muchas cosas de Milei, y una cosa que ya hemos aludido es hacer una alianza entre los libertarios y los conservadores, ¿no? Que también ya Rosbach en los años 90, hablando del libertarismo, abogaba por ello, ¿no? Y ahí con estas medidas que mencionas, con el ejército, las marinas, etcétera, pues obviamente son unas cosas de los conservadores. ¿Y por qué se puede hacer esta alianza? Porque, por un lado, el enemigo es el mismo, es la izquierda que el quiere... socialismo, bueno, en realidad es el fascismo, porque Perón lo copia de Mussolini, y es lo más parecido. Mussolini vivo era Perón, y Mussolini muerto también es Perón, o sea que... Sí. No, entonces, los liberales más conservadores se dan cuenta también que para que una sociedad funcione hace falta algo más que la libertad, que también son las instituciones. La seguridad. Que son la familia, por ejemplo, la iglesia, que transmiten también unos valores que hacen posible que esta sociedad libre florezca. Entonces, como tienen el enemigo común, es como una alianza natural que funcionó muy bien en Argentina. Y ahora me preguntaste antes con figuras en Europa, pues es muy difícil ver ahí, se ve Meloni, que podría ser de derecha, pero le falta obviamente toda la educación y el conocimiento liberal de la economía que tiene, por ejemplo, Javier Milei. Aquí en España seguro que hay personas también, no en la primera fila de la política, creo, que podrían ser, pero saben mejor que yo cuáles son. En Alemania, por ejemplo, la líder del AfD, Alternativa para Alemania, me consta que también es un fan de Javier Milei y es muy libertaria, y también está conservador en su partido. Obviamente está demonizado el partido. Bueno, es que es pro-Putin. Es pro-Putin. Bueno, sí, pero eso es otra pregunta. No, esa es la clave. Es que una de las cosas que me ha chocado es que precisamente Milei, que siempre estuvo con Ucrania, siempre contra Putin, siempre contra el Papa, que en paz descanse de una vez, etcétera, en cuestiones de política internacional se ha visto que la gente que dice que lo apoya, luego realmente Argentina ha seguido manteniendo el apoyo a la oposición venezolana, etcétera, mientras que en cambio Trump se ha quitado de en medio. Vamos, Trump es el mejor amigo que tiene ahora Moscú, y aquella encerrona que le hicieron a Zelensky en el despacho oral más que oval de la Casa Blanca, insultándolo, no llevas traje y tal, fue una cosa de un mal gusto tan abyecto que, claro, yo iba a escribir otro día una columna, digo, Milei no nos da más que alegrías y Trump no nos da más que disgustos. Pero en Europa es que no están ni en la alegría, salvo Meloni, que además está demostrando que es una política italiana. Entonces,
era una belleza pre o postfascista y ahora es una tipa muy atractiva que tiene mucha gracia, atizándole además a Macron. Antes de la bofetada de la señora, se la dio. Bueno, aquel discurso que hice contra Emmanuel Macron, vomité, volesei tú. Eso era fantástico, qué bofetón le dio. Pero es curioso porque Milei se ha quedado también como una isla. Incluso aquí en España Vox tiene un sindicato que dice que la empresa no es de los dueños, es de los trabajadores. O sea, Perón. Y prácticamente la gente que le cae, bueno, hay parte liberal aquí, pues Ayuso, Esperanza Aguirre y tal, la parte liberal del PP, sí es más Milei. Pero en general, los primeros, los de alt-right, que se decía, se ha ido quedando Milei como un fenómeno aislado, me parece a mí. ¿Tú no lo ves así? ¿Sigues creyendo que hay un frente así mileico? ¿Aquí en España? No, en general, en Europa, o en el mundo, si quieres. Pues está muy cerca con Meloni, ¿no? Y con Trump, con Bolsonaro, ¿no? Lo que pasa es que estos políticos no son liberales de corazón, ¿no? Ni de corazón ni de bolsillo tampoco. Los aranceles. Claro, Trump tiene muchas ideas ahí muy equivocadas. Era el mejor amigo de Clinton. Y Trump además quiere influir a la política monetaria para que sea más expansiva. Mientras que Milei es lo contrario. Quiere acabar con el Banco Central para que ya no haya inflación, nunca más de pesos, ¿no? Pero Milei no se puede comparar con Trump, porque Milei era un profesor de economía, que él es un intelectual, conoce perfectamente la teoría. Trump es un alfabético económico. Entonces no se pueden comparar. Lo único que tienen en común es el enemigo común, el wokismo. Y la izquierda. Bueno, a ver, ¿hay preguntas de oyentes? Sí, por supuesto, hay preguntas, muchos comentarios. Antes de entrar, además, en la comparativa que establecen nuestros oyentes entre España y Argentina, voy a plantearle algunas preguntas que nos han dejado en Instagram. A Alberto Illán, por ejemplo, le preocupa que las políticas de Milei tengan proyección en las próximas décadas, o si es solo un milagro, como se dice, algo puntual. Y Montacada parte de la premisa de que Argentina necesita profundas, grandes transformaciones sociopolíticas, y quiere saber si considera que una legislatura sería suficiente para que todo esto se llevase a cabo, para que se implantase. Y ahora sí vamos a escuchar lo que nos dice en el contestador, empezando por una cuestión de economía doméstica española. ¿Qué opina de nuestro sistema de pensiones? Si cree que es algo que está predestinado a quebrar, y si no lo cree así, ¿qué soluciones impondría él para que no quebrara? Pero este hombre tiene que tener un duende, porque después de tantos recortes, el pueblo argentino le sigue apoyando. Eso aquí en España sería inviable, porque las calles estarían ardiendo día tras día, movilizados por la izquierda, claro. ¿Cuál es esa magia que tiene Milei? Me gustaría que opinara qué paralelismo hay entre la situación de Argentina antes de ganar Milei, gracias a Dios, y la que estamos viviendo ahora mismo en España. ¿Cree que es igual? Ha aparecido en los congresos de Vox, ha sido también premio Juan de Mariana de liberales. Entonces, ¿no creen que a Milei una derecha más unida le sería más cómoda en su relación con España? ¿O él cómo va a gestionar esta división en su relación, o ni siquiera piensa en ello porque le es intrascendente? Yo quisiera preguntarle al invitado si él ve un Milei español, alguien con la capacidad de Javier Milei para hacer algo parecido o igual aquí en España. Hay una cuestión, el año pasado en el premio Juan de Mariana, hablando con Jesús, un maestro Huerta de Soto y otros, lo que más les horrorizaba es la idea de que en España estuviera alentando la parte menos liberal de la derecha, que después de la purga de Vox estaba en Vox, no antes, no hace 3 años, que había un sector liberal muy fuerte, mientras que, digamos, reñía con el Partido Popular, cuando la mitad del Partido Popular, que es la de Madrid, es la liberal de toda la vida, que apoyaba a Milei. Y me consta que Milei ha hecho lo que ha podido, no creo que haya salido, para, digamos, que hubiera un elemento de confluencia claro entre el PP y Vox. Eso se da por imposible. ¿Crees que Milei va a insistir? Porque quieras que no, es casi el único elemento en común que tienen ahora el PP y Vox, es Milei. Sí, no,
La estrategia de Milei, en mi opinión, es hacer estas alianzas con los políticos a nivel internacional que son de derechos conservadores y convencerles de la libertad económica y liberalismo económico. Sí. Por ejemplo, en el CEPAC de año pasado, 2024, en Florida, creo que fue, él habló frente a un público trumpista, sí, y él habló fuertemente a favor del comercio libre, sí, internacional libre, en contra de los aranceles. Sí. Y fue aplaudido. Pero ¿ha tenido éxito? Obviamente no. Sí. Con Trump no. Pero lo ha intentado y lo va a seguir intentando. Y a ver si le sale. Luego no sé, con todas esas preguntas voy intentando responder. Elige lo que te apetezca. Vale, sobre el milagro de Argentina, si es a largo plazo. En primer lugar, no es un milagro. No. Si son tú las aplicas ideas correctas, claro. Eso insiste Milei. Sí. Esto no es ningún milagro, son las ideas correctas. Sí. Si usted tiene ideas equivocadas, nunca habrá milagro. Exactamente. ¿Verdad? Tampoco el milagro económico alemán era un milagro. Estaba en los clásicos. Sí, aplicas las ideas de la libertad de la escuela austríaca, les das más libertad a los empresarios, bajos impuestos, bajo el gasto público, obviamente la economía privada va a crecer. Hay una cosa de Erhard que citas. Hay un momento en que se tropieza Adenauer, que era un democristiano, un conservador clásico, pero tenía un liberal, que era Erhard, de la revista Ordo, que son liberales. Entonces, la ocupación militar americana decía, claro, que el racionamiento y la cartilla es lo fundamental. Entonces Erhard tiene una pelea monumental, pero tiene el respaldo de Adenauer, porque el americano dice, que este tío... Este es un nazi, quiere sabotear, quiere acabar con el racionamiento, con lo cual las peleas en la calle por el hambre serán tremendas, y Erhard que no, vamos a ver, que lo que creará abundancia, que no haya mercado negro, es que haya libertad de comercio. Este tío está loco. Y estuvo como un año de forcejeo. Al final Adenauer impuso a Erhard, supo que la mano izquierda, Erhard tenía menos mano izquierda, pero Adenauer la tenía, y se acabó el mercado negro en Alemania en un año. Es decir, cuando las ideas correctas, ahora necesitas detrás una fuerza que te ayude. Sí. No, el racionamiento era de los nazis, simplemente claro, siempre, lo dejaron. Pero llegan los militares y hacen, no, racional. No funciona así. Sí. No, el milagro en Argentina es que Milei fue elegido. Sí. Porque alguien con esas ideas que dice que soy un libertario, que odio al Estado, quiero destruirlo desde dentro, soy anarcocapitalista filosóficamente, que alguien así sea elegido, eso estaba fuera de mi marco conceptual. De hecho, escribo el libro. Aquí, y además está publicado el día de las elecciones. Solo un loco puede creer que Argentina tiene remedio. La Argentina votará al loco. Y lo votó. Pero por desesperación, es que ya la situación de Argentina preguntaba un oyente cuánto tiempo necesita, si esta legislatura se quedará lógicamente corta, me imagino que... Sí, probablemente va a ser reelegido, si no se comete ningún error no forzado, para decirlo de alguna manera, ningún escándalo no forzado, yo creo que va a ser reelegido, porque su popularidad está muy alta, la economía está creciendo a un ritmo del 7-8% y va a seguir creciendo así, también con toda la desregulación que se hizo, que algunos efectos de desreguladores solo tienen un efecto a medio largo plazo. Entonces, esto se va más bien a acelerar, ¿no? Entonces, en estas circunstancias no veo que no tenga un segundo mandato. Entonces tiene 8 años. En 8 años ya puedes hacer muchas cosas, también poco irreversibles. Y lo más importante, obviamente, es cambiar las ideas de la población, ¿no? Y este cambio cultural, esta revolución cultural, este cambio de paradigma de los argentinos, ahí ya avanzaron muchísimo. Entonces, muy probable que después siga alguien en su línea. Entonces, yo soy muy optimista para Argentina a largo plazo, por eso, por las ideas, que son lo más importante. Una solución dinástica, es decir, que a Milei llega la hermana de Milei, porque es lo que se perfila, o sea, como aparece como la jefa del partido. Milei es Karina Milei. Bueno, no sé si ella quiera ni si tiene el perfil
para hacer eso, No, pero te seguro pregunto que tu vienen intuición. otros también. Bueno, es que claro, hay una generación nueva, hablamos de Caputo, el que no está en el negocio privado, el de economía, el propio Adorni, Victoria Villarroel sigue teniendo un nicho de referencia muy importante en la derecha, la conservadora patriota. Esa es una cosa que no hemos dicho. Yo creo que Milei, que no era nada nacionalista, sin embargo el discurso es absolutamente patriótico del 19, cuando sale hasta con el tanque, nuestros soldados, nuestro ejército, nuestra bandera y tal. Creo que ese elemento de legitimidad con el que nadie contaba, porque pensaban que iba a ser un friki de la televisión. No, pero claro, cuando sale con la bandera argentina... Te llamaban gorila. Cuando tú defendías esos símbolos, esos valores, te llamaban gorila, porque el peronismo les detestaba. Claro. Les detestaba y los humillaba, y Kirchner se encargó de humillarles. Por eso pone tanto énfasis en los granaderos, que son los que cuidan la Casa Rosada. Y la bandera. Y los que o sea que antes es inimaginable en un liberal europeo, digamos, ese impulso nacional. Pues que la comunidad política es esa, y si no tienes una comunidad política no tienes nada, ¿no? Sí, no, eso Milei ha entendido muy bien, la importancia de los símbolos, del patriotismo, de la cultura, ¿no? Y por eso está librando esta batalla cultural y esta alianza con los más conservadores o patriotas, porque ahí hay otro en común, que es los liberales, libertarios y los patriotas conservadores están en contra del globalismo. Sí, yo no sé lo que es el globalismo. Yo creo que el globalismo es el comercio global. Lo demás lo que es la globalización. Es sindicatos de intereses. La Agenda 2030 es un sindicato de intereses de gentuza que lo que quiere es imponer una agenda comunista. En el año 2030 no tendrás nada de ser feliz, serás feliz tú si ya eres rico, pero la gente no será feliz si no tiene luz más barata, no tiene energía más barata, etcétera. Yo creo que para élite global el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de adherentes, eso es una élite global y manda en medio mundo. Pero yo creo que eso es de lo que más ha caducado en el discurso primero de Milei. Élites globalistas, ¿qué élites? Primero, en Europa ya es que no hay ni élites, esto es un balneario. Y luego globalistas, el mercado global, si esto está inventado, el de verdad. O sea, no, lo otro son proteccionismos. Bueno, hay la agenda del clima, ¿no? Que ahora protege a las renovables. Sí, claro, es un negocio. Sí, es una industria para enriquecerse. Pero se maneja también a nivel global. Y luego lo de la ¿cómo se llama? De la salud. La OMS, la Organización Mundial. Sí, de la salud. Y creo que Estados Unidos ya se fueron. La OMS, y Argentina también. También van a constituir. Entonces están fracasando ahí con su proyecto. Pero es que yo creo que nunca tuvieron un poder real, son un negocio. Hombre, en la pandemia lo imponieron en todos los países. Bueno, fíjate, en España. No, pero en la pandemia, por ejemplo, Trump tiene un tipo, el Robert Kennedy Jr., que es un pobre psicópata, que habla contra las vacunas en general. Dice que las vacunas te controlan el cerebro. Hay gente muy loca, pero muy loca. Otra cosa es que odien a los woke, como los odiamos los liberales. Pero yo creo que hay los conservadores, y luego hay un rango que es el conservador tronado, que es el que cree que los chemtrails nos controlan de alguna manera, que hay fuerzas del más allá que no tenemos en cuenta, porque hay vida más allá de la Tierra, y los hay. Y yo no sé si son las redes sociales la que amplifica todo esto o qué, también. Las redes sociales Milei se manejó muy bien, no sé cómo se manejará a partir de ahora, pero se maneja muy bien. Hay un fenómeno, porque Milei triunfa fundamentalmente al inicio entre los jóvenes. Y los propios jóvenes son los que luego dan a conocer a Milei a sus padres. Dicen, oye, y abuelos. Y abuelos, efectivamente, y finalmente acaban convirtiéndose. Yo creo que Milei creo que está construyendo un proyecto a largo plazo, en el sentido de... creo que es conocedor de que tiene 8 años por delante para poner en marcha este tipo de políticas que pueden sacar a Argentina a la pobreza y convertir a Argentina en una potencia económica, pero luego la importancia de la batalla cultural para que estas ideas perduren. Y él insiste mucho en esa lucha por la batalla cultural. Yo le querría preguntar a Philip, precisamente, una de las promesas de Milei es... que Argentina, inspirándose en la Constitución de Alberdi, que fue la que realmente hizo grande a Argentina,
va a ser una gran potencia económica mundial a 30 años vista, pero yo he escuchado a Huerta de Soto en esa gira que hicisteis por Argentina, en una entrevista que concedió a una televisión argentina, diciendo que no, que Milei se equivocaba, que de 30 años nada, que si de mantenerse por esta senda, en 10 años Argentina podrá convertirse en una potencia de primer nivel. No sé tú cómo lo ves, Philip. Bueno, ahora Milei ha recalcado un poco también, porque dice 3/4 de este crecimiento de los 35 años se hacen los primeros... en el primer tercio. Ya ha corregido. Ya. Qué respeto le tienen a Huerta de Soto. Sí, un poquito lo ha cambiado, pero bueno, eso es una pregunta, ¿no?, de muchas cosas, de muchas variables que influyen, que un economista obviamente no lo puede responder. Eso es más de un empresario que tiene función empresarial, tiene que prever las acciones humanas futuras. Yo creo que sí puede ser muy rápido. Yo casi, mi intuición empresarial es como Huerta de Soto, más optimista que... Pero es que hay ejemplos previos. En el caso de Alemania, el famoso milagro económico alemán realmente pasó de la miseria absoluta a la potencia económica. Con todo respeto, ¿verdad?, para todos los pueblos. El pueblo alemán no es lo mismo que el pueblo argentino. No. Es decir, que los alemanes han sido siempre muy disciplinados, para bien y para mal. En Argentina no ha habido disciplina desde Alberdi ni en el déficit. O sea, la mezcla de España e Italia dio lugar a grandes genios para las artes, pero a gente obedecer, trabajar, esforzarse. Hay una mini reforma que no costó nada, es una orden del gobierno, que retiró toda la propaganda de las universidades, que esto es algo que yo siempre me he preguntado cuando voy aquí a la Complutense, ¿no?, por ejemplo, a dar una charla o algo así, te lo encuentras eso infectado de propaganda progre. Sí. Esto no cuesta nada, pero vale un mundo, porque le estás enviando a la ciudadanía y al inversor y al que está mirando a Argentina un mensaje clarísimo. Aquí no vamos a permitir más que el país termine cooptado por todas estas mafias del poder socialista que han hundido a Argentina. Argentina estaba un 20% por debajo de la renta de Estados Unidos y ahora mismo está un 80% por debajo de la renta de Estados Unidos. Y son esos pequeños gestos los que le han dado mucho recorrido, porque Milei gobierna sin apoyo legislativo. Es que cuando hablamos de qué puede o no cambiar Milei, de momento todo lo que ha hecho es con el 10% del Parlamento. Si le das una mayoría, si el pueblo argentino le da una mayoría ahora en estas legislativas, a mí ese horizonte que plantea Huerta no me parece descabellado. Pero claro, necesita mucho más poder. Ahora mismo el ministro de Desregulación tiene un reloj de los días que le quedan para poder aprobar medidas de regulación, porque le expira ya el plazo y le quedan 50 días. Eso además lo recuerda. Gran tipo, por cierto, Federico Sturzenegger. Y por cierto, habláis de por qué no se le estropeó la motosierra a Musk. Pues porque nunca tuvo un plan. Llegaron a hacer el friki a la Casa Blanca. Sin embargo, Sturzenegger, que era parte del equipo de Bullrich, tenía bien delineado el plan de regulación. Entonces llega y lo aplica. Es que había muchos economistas de primer nivel, de línea liberal, que lo habían pensado. Claro. El tocho ese de las famosas 800 páginas y tal, de años, que era en la reforma del Estado. Sí, eso es. Macri no hizo nada, se hizo fotos. Pero en cambio Milei se ha encontrado con gente que sí sabía qué hacer con la administración. Y eso sí que ha sido una sorpresa, ¿eh? Y además que encajaran bien, que se llevaran bien. Caputó fue ministro de Macri. Y estabas comparando lo del respaldo que tuvo Erhard con Adenauer. Sí. Bueno, Caputó fue ministro de Macri. Sturzenegger estuvo en el equipo de Macri. De nada sirvió. Bueno, en todo caso, Philip, muchas gracias. Estamos en una era Milei, en un sentido y en otro. Yo creo que con los años irán descartándose cosas y apareciendo otras que no sospechamos. Pero en todo caso, pues muy bien, enhorabuena, recuerdos no sé si al monstruo, al héroe, está entre Júpiter y Aquiles. Que viene, está aquí este domingo. Clausura el Madrid Economic Forum en Vista Alegre. Va a dar una conferencia en este foro económico que se va a convertir en el mayor foro económico que se ha celebrado hasta la fecha en España, y lo clausura Milei este domingo. Pues fíjate qué bien. Bueno, muchas gracias, Philip. Muchas gracias, Federico. Por el libro.